En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ya resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa mañana de alabanza. Gracias por la vida. Gracias, Señor, porque aún hoy hay corazones dispuestos a oír tu consejo, a seguirlo, Señor. Gracias, gracias a tu sangre preciosa derramada en la cruz. Hoy podemos estar delante de ti, Señor, con las manos limpias por tu sangre, de corazón puro por tu sangre, consagrados a ti por tu sangre. Mi Señor, hace 2000 años nadie merecía que tú murieras en la cruz. Hoy tampoco nadie lo merecemos. Mi Señor, ten misericordia de todos nosotros, de esta tu iglesia que tú compraste con tu sangre preciosa. Ten piedad, Señor, aunque somos débiles, aunque somos necios, aunque no merecíamos, ni aún hoy merecemos nada de ti, Señor, por amor de ti mismo, por esas promesas dadas a Abraham, y porque tú eres un Dios fiel, aunque nosotros no lo seamos. Mi Señor, esta mañana yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú hablándonos al corazón, que seas tú martillándolo. Señor, danos un corazón entendido, dispuesto a oír y a obedecer tu palabra, tu bendita palabra. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén y amén. Mis hermanos, qué bueno que esta mañana se encuentran aquí. ¿No tenemos personas nuevas? No tenemos personas nuevas. ¿Qué tal hace de frío? Tantito, ¿verdad? Tantito hace frío. Ok. Mis hermanos, pues bueno, esta mañana pues estamos estudiando Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, y este mensaje se llama el ministerio más importante. El ministerio más importante, así se llama, mi hermano. El ministerio más importante. Vamos a Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 8. Hoy vamos a terminar. Hoy vamos a terminar este capítulo 2 de Timoteo. Y quiero que pongas mucha atención, mi hermano, porque pues este versículo es de los un poco más complicados de entender. Hoy lo vamos a ver. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como el ministerio más importante, mi hermano, mi hermana, no es otra cosa. Es la obligación más importante de nosotros, los hijos de Dios. ¿Hay por aquí hijos de Dios? Ah, sí. Bueno, gloria a Dios, mis hermanos. Mira lo que dice el Espíritu Santo esta mañana. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán
fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Vamos a esperar ahí en ese versículo 15. Y fíjate bien, mi hermano, mi hermana, pues yo espero que hayas escuchado perfectamente de lo que se trata. Yo ya les he hablado, hay muchas reglas de la hermenéutica. La hermenéutica es, pues, es la manera correcta de interpretar un texto en su contexto, o sea, la manera correcta de interpretar lo que nos quiere decir la palabra. Esa es una de las reglas de la hermenéutica, y una de ellas es que no podemos sacar una enseñanza a partir de un solo versículo. Si nosotros leemos este versículo, mira, está hablando, obvio, de las mujeres, nos habló de Eva. Y si decimos, pero se salvará engendrando hijos. Si nosotros lo interpretamos literalmente, entonces diríamos que las mujeres obtendrían la salvación engendrando hijos. Eso es lo que dice aquí. Se salvará engendrando hijos. Ahora, si lo interpretamos de esa manera, pues entonces ya no sería por gracia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tener hijos, pues las mujeres estarían condicionadas a tener hijos para ser salvas, ¿verdad que sí? Y entonces, otra pregunta que nos tendríamos que hacer ahorita sería, entonces, quienes no tienen hijos, pues no se salvan, ¿verdad que sí? Pero fíjate bien, mi hermano, quiero que pongas atención, porque es lo que yo te digo, de un versículo no podemos sacar una enseñanza. Tenemos que ver, interpretar o tratar de interpretar correctamente lo que nos dice el Espíritu Santo. ¿Cómo se llama el mensaje? El ministerio más importante. Entonces fíjate bien, vamos a repetir la pregunta. Entonces, quienes no tienen hijos no se pueden salvar. Ahora, si tú pusiste atención en 1 Corintios 7, dice el apóstol Pablo que si alguno tiene una hija virgen madura, si se casa, no peca. Pero que si ha resuelto en su corazón su padre guardar a su hija virgen, o sea, no permitirle que se case, dice, también hace bien. Y después dice, de manera que el que la da en casamiento hace bien, pero el que no la da hace mejor. Hace mejor. Entonces fíjate bien, si nosotros tomamos literalmente este versículo, pues entonces el apóstol Pablo estaría equivocado, ¿verdad? Porque él mismo está recomendando que es mejor, si tu hija virgen, si tú ya resolviste en tu corazón, lo que pasa es que hace 2000 años el padre podía decir, tú no te vas a casar. Imagínate que yo le dijera a Marián, por ejemplo, pues mejor quédate así acá. Dile a Jaimito que está muy bonito, pero que nos vamos a esperar 100 años. Y ya después ya veremos, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, mi hermano, mi hermana, pues eso contravendría, ¿verdad? Totalmente el consejo que está diciendo el apóstol Pablo, porque dice aquí que las que tienen hijos se van a salvar. Todas las que no tienen, no. Y si él mismo está recomendando que la hija virgen no tenga hijos, no se case, pues entonces no serán salvas. Fíjate bien, mi hermano. Entonces, es lo que luego a veces, mi hermano, nosotros tenemos que meternos un poquito más a la Biblia para que podamos entender lo que nos dice el Espíritu Santo. Fíjate bien. Pero se salvará. Esa palabra salvará es griego soso. Y tiene varios usos, mi hermano. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Tiene varios usos. El primero de ellos
se usa para salvación eterna. Quiero que pongas mucha atención porque ahorita vas a entender muchas cosas, mi hermano. Es más, hay ministerios, iglesias muy grandes, por ejemplo en Europa, que este versículo lo toman literal y las mujeres tienen hasta 10, 12 hijos. Porque dicen, bueno, si tengo uno, pues me salvo, pero si tengo 15, pues es más fácil, ¿verdad? Porque voy a llegar allá y le voy a decir, yo tengo 15, pásale. Por eso es importante, mi hermano. Fíjate bien, soso. Podemos ir a Mateo 1:21. Soso se usa para salvación eterna. Ese es el primer uso de soso. Mira, como aquí. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Es lo que dice a María el ángel. Porque él, ¿qué dice? Salvará, dará salvación, soso. Dará salvación a su pueblo de sus pecados. Si te fijas, soso, salvación eterna. Mateo 18:11. Y mira, estas son palabras de Jesús. Son palabras de Jesús. Porque el Hijo del Hombre ha venido, otra vez salvación eterna, para soso lo que se había perdido. Entonces fíjate bien, soso primero es para salvación eterna. Ese es el uso primero. 2, Mateo 14:30. Esa palabra soso, ¿sabes una cosa, mi hermano? Te voy a decir, tanto el hebreo como el griego, una sola palabra se puede usar para por lo menos 7 cosas diferentes. Una misma palabra, y solamente son esos 2 idiomas, el griego y el hebreo. Y esos 2 idiomas son los únicos donde cada letra tiene asignado un número. Ninguno de la tierra tiene eso. Fíjate bien, se usa también para salvación, pero de algún peligro. Para eso, mira. Pero al ver el fuerte viento, ¿te acuerdas de Pedro? Cuando ya caminaba sobre el agua. Pues aquí está, mira. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, soso, sálvame. Si te fijas que no tiene nada que ver con la salvación espiritual. Sálvame, ¿por qué? Porque ya se estaba hundiendo. ¿Verdad que sí? Mateo 27:42. Mira lo que le están diciendo a Jesús cuando estaba ya en la cruz, padeciendo. Lo que le dice los sacerdotes: a otros salvó, soso, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Sí te puedes dar cuenta la diferencia? Sálvate de la cruz. O sea, es salvación de algo que se está padeciendo en el momento. Número 3, mi hermano. Soso. Marcos 6:56. ¿Sabes para qué se usa también soso? Para sanidad. ¿Qué es lo que pasa, mi hermano? Lo que pasa es que, por ejemplo, el hebreo es exactamente lo mismo. Por ejemplo, hay un verbo que significa ver en el hebreo, pero no es lo mismo ver un paisaje que, por ejemplo, contemplar a una mujer. Entonces, ¿cómo es que se le da el sentido, o los traductores cómo le hicieron para traducir más o menos correctamente la palabra? Pues vieron de lo que se trataba. Por ejemplo, si estaba descansando, si estaba en el bosque, no es lo mismo ver el bosque
a que si, por ejemplo, andaba tras de una mujer, por ejemplo, como Sansón, cuando veía a las mujeres, o por ejemplo, cuando David, cuando vio a Betsabé. Entonces, la persona que traduce ve la palabra y de acuerdo a lo que está sucediendo le da más o menos la interpretación. Fíjate bien, aquí se usa de sanidad. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban, ¿qué dice? Quedaban sanos. Vamos a primera de Timoteo capítulo 2, a ver si puedes proyectar en pantalla del 12 al 14, por favor. Entonces, fíjate bien, mi hermano, quiero que entiendas esto. Soso, 1, salvación eterna. 2, salvación de algún peligro. 3, sanidad. 4, quiere decir preservar o quiere decir también librar. Fíjate bien, pon atención porque aquí está el meollo del asunto, mi hermano. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a leer la Biblia y aprender, o sea, qué es lo que nos quiere decir el Espíritu Santo para que podamos obedecer en consecuencia. Porque si no entendemos la Biblia, si no entendemos lo que el Espíritu Santo nos quiere decir, ¿cómo podemos obedecer? Te voy a poner un ejemplo. Los jóvenes en la escuela están en las clases y si no entienden lo que les están explicando, ¿cuánto sacan en el examen? 0. Por fácil que esté, si no lo comprenden, no pueden pasar el examen. Entonces tienes que entender qué es lo que nos está diciendo y por eso estamos aquí esta mañana, mi hermano. Entonces fíjate bien, soso no nomás quiere decir salvación eterna, no nada más quiere decir salvación de algún peligro, no solamente significa sanidad, sino significa también preservar o librar. Quiero que entiendas bien de lo que está hablando la Escritura. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: porque no estoy permitiendo o no permito, acuérdate, todo esto ya lo vimos en el griego el martes pasado, ¿verdad que sí? Porque no permito a la mujer estar enseñando, ni estar ejerciendo poder sobre el hombre, sino estar en silencio. Y dice ahí mismo el apóstol Pablo, ¿por qué es necesario que la mujer no esté ejerciendo poder sobre el hombre? Y se va a la creación y le dice a Timoteo: porque Adán fue formado primero. ¿Qué quiere decir? Que si Adán fue formado primero es porque Dios le otorgó a él el poder, la dirección. Eso es lo que está hablando el apóstol. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Siguiente versículo. Ahora quiero que tomes en cuenta, soso también quiere decir, ¿será preservada? ¿Será librada? Pero ¿será preservada? ¿Será librada? ¿De qué? ¿De qué nos habló antes? Quiero que la mujer obedezca. No quiero que la mujer ejerza poder sobre el hombre. ¿Por qué? Porque Adán fue creado primero y después Eva. Y después Eva fue la que fue engañada, no Adán. Pero ¿será preservada? ¿Será librada? ¿Librada de qué? De este estigma. ¿Será librada? Ahora, si tú no entiendes del todo esto, vamos a seguir caminando, mi hermano. Vamos a quedarnos ahí.
¿Será librada? ¿Será preservada? Engendrando hijos. Esa palabra engendrando es tecnogonia y quiere decir literalmente concebir. Si hablamos de una mujer que está embarazada, de una mujer que ha concebido en su vientre, ¿qué está implícito en esa concepción? Pues un hombre, ¿no? ¿Verdad que sí? Ok. ¿Qué otra cosa está implícito cuando una mujer concibe? Pues la maternidad, ¿no? Otra cosa que está implícita, educar a sus hijos. Fíjate bien, mi hermano. Aquí obviamente no está hablando de salvación eterna, ¿verdad que no? Ok. Obviamente no está hablando de salvación de un peligro, ¿verdad que no? Obviamente no está hablando de ninguna sanidad, porque no habla de enfermedad. Obviamente está hablando de ser librada. ¿De ser librada de qué? Del estigma. De haberse equivocado y haber caído bajo la tentación de Satanás. Ahora mira, vamos a ir caminando. Entonces fíjate bien. Versículo 15, ¿cómo se lee? Pero será librada educando hijos. ¿Verdad que no suena igual? No habla de salvación, no habla de ser librada de algún peligro, no habla de ser sanada, no, habla de ser librada de ese estigma. ¿Cuál? El estigma que cayó frente a Satanás. El estigma de haber salido de la protección de Adán y haber hecho caso y prestado oído a la tentación de Satanás. Ahora, ¿cómo va a ser que va a ser librada de ese estigma? ¿Cómo sabemos que esa es la traducción correcta, mi hermano? ¿Cómo sabemos? Porque permanecer no es singular. Permanecer en el griego está escrito en plural. Ahora, ¿por qué está escrito en plural, mi hermano? Pon mucha atención para que me entiendas. Primero, habla de una mujer. Segundo, que tiene hijos. Tercero, habla de que si permanecen. Entonces, si permanecen tanto la mujer como los hijos, ¿en qué? En fe, amor, santificación y modestia. Fíjate bien, mi hermano. Pablo lo que está enseñando aquí, ¿qué es? Que aunque la mujer haya sido el instrumento inicial que condujo a toda la raza entera al pecado, las mujeres que eduquen hijos en santidad serán preservadas y serán libradas del estigma de haber condenado a la raza entera al pecado. Fíjate bien, mi hermano. ¿Qué quiere decir, mi hermano? ¿Sabes qué nos está enseñando Pablo, mi hermano? Pablo nos está enseñando que el primer y más importante ministerio de las mujeres, ¿qué crees? Que es su casa con sus hijos, mi hermano. Fíjate bien. ¿Qué es lo que sucede, mi hermano? ¿Cuántas veces las mujeres están preocupadas por todo? Ejemplo, por el trabajo. Ejemplo, por la ropa. Ejemplo, por los gastos. Y lo que menos les preocupa es en educar a sus hijos en fe, en amor, en santidad y con modestia. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Mi hermana. Por eso es
Por eso es que nosotros tenemos que venir a la Biblia y ver cuál es el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente el mundo por eso está como está. Porque la mujer en todo está, menos en lo que debe de estar. Y te voy a decir una cosa, mi hermano. Eso no es raro. Mira, vamos a 1 de Timoteo 3:1. Entonces, el primer y más importante ministerio de las mujeres está en su casa, con sus hijos. Aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es que la mujer será librada de ese estigma. ¿Cuál? El haber caído frente a Satanás, el haber dejado entrar el pecado a la raza humana entera. Y va a ser librada de ese estigma, va a ser librada de esa culpa si educa a sus hijos en confianza, en amor, en santidad y en modestia. O sea, creando hijos santos, creando hijos apartados para Dios. Entonces, fíjate bien, mi hermano, qué importante es que nosotros pongamos atención en la palabra y en el consejo de Dios. Por eso es, mi hermano, te voy a decir una cosa. Este consejo es para las personas que están aquí. Es para las personas que son cristianas y que lo oyen en línea. Este consejo no es para los que no conocen a Dios. Por eso los que no conocen a Dios trabajan todo el día, todos los días. Por eso los que no conocen a Dios dicen, no, pues el hombre no tiene trabajo. Ah, pues yo como mujer me voy para el norte y de allá les mando dinero. Y después el hijo aquí está en adicciones, está en problemas que no debería tener. ¿Sabes por qué? Porque precisamente no escuchan el consejo de Dios. Aquí lo que nos está mostrando el apóstol Pablo es que el ministerio más importante para la mujer son sus hijos. Son sus hijos. Y esto no es raro, mi hermano. Vamos a leer un poco el 3, ese lo vamos a ver apenas el martes, pero mira, de la misma manera que el primer ministerio para las mujeres es su casa y son sus hijos, de esa misma manera es el primer ministerio para el pastor. Mira lo que dice aquí, lo vamos a leer rapidito porque lo vamos a ver el martes próximo, vamos a pasar el capítulo 3. Mira, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ya sabemos, obispado ya lo hemos visto, es pastor o anciano, es lo mismo. Pero es necesario que el pastor o obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codiciosa de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y mira el versículo 4. Que gobierne bien su casa. Esta palabra, mi hermano, esta palabra es que esté al tanto absolutamente de todo. Te voy a poner un ejemplo bien chiquito, pero creo que nos puede servir. Cuando recientemente Andrés Manuel asumió el poder, le hacían preguntas. Y le decían, ¿sí sabe usted que en tal estado está pasando todo? ¿Sí se acuerdan qué decía él? Les voy a decir qué decía. Sí, yo como gobernante lo sé todo. ¿Sí se acuerdan? Oiga, ¿y esto? Ya lo sabía. Y todo decía que ya lo sabía. No era cierto, pero él decía que ya lo sabía. Ah, pues precisamente eso tiene que ver con el gobierno. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Versículo 5. Mira lo que dice. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, dice, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Si te fijas, ¿cuál es el primer ministerio de las mujeres? ¿Cuál es? Sus hijos. No hay otro, mi hermano. Sus hijos. Sus hijos. ¿Cuál es el primer ministerio del pastor? Sus hijos. ¿Por qué?
Porque si no sabe gobernar su casa, es más, a los que tiene más cerca, a los que se supone que hay mucha comunicación, ¿verdad? ¿Sabes una cosa, mi hermano? Fácil no es. Continuamente se tiene uno que acercar a los hijos a pedir perdón. Continuamente se tiene uno que acercar a los hijos a escucharlos para ver qué es lo que hay en su corazón. Porque si tú le preguntas a tus hijos, a cada uno, qué hay en su corazón, y tú les das la confianza para que te empiecen a decir, tú vas a ver que hay muchísimas cosas en su corazón. Y que por eso son barreras muy altas y no se te pueden acercar. ¿O qué te parece cuando se te quieren acercar y antes de que se te acerquen, tú ya estás así? Y luego te dicen, pues por eso no te me acerco. Entonces fíjate bien, mi hermano. ¿Qué es lo que sucede? Que es más fácil para las mujeres no fijarse en sus hijos y andarse fijando en los otros. Que es más fácil hacer la obra de Dios afuera de casa, pero no hacerla adentro. Que es más fácil para el pastor predicarle a gente que no conoce que predicar con el ejemplo en su casa. Fíjate bien, mi hermano. Ahora si tú dices, pues entonces el ministerio de la mujer pues es en sus hijos. Y el ministerio del pastor pues es en su casa. Ay, qué alivio, porque yo ni soy mujer ni soy pastor. Yo nomás me echo una vuelta los domingos y me siento aquí. Pues no, mi hermano. Para el cristiano en general es el primer ministerio. Primera de Timoteo 5:8, por favor. Para el cristiano en general y de todos los tiempos, el primer ministerio son sus hijos. Sus hijos. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Que es muy difícil porque no hay libros que nos enseñen a ser padres. No hay libros. Pero cuando llegamos al conocimiento de Dios, es el mejor libro que podemos encontrar. Es el mejor libro. Y mira, aquí ¿cuál es el consejo? Mira, primera de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente, fíjate bien, esta palabra suyos son los más cercanos. Son los más cercanos. O sea, parientes o amigos más íntimos. Pero aquí hace una diferencia. Mayormente para los de su casa, ¿qué dice? Ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. ¿Cuántas veces, mi hermano, mi hermana, el hombre, en lugar de hacerse responsable de sus hijos en la casa, se quiere seguir haciendo responsable, por ejemplo, de su mamá, de su papá? Le habla a una hermana, cuñada de la esposa o tía de sus hijos, y deja todo y ahí va. No, mi hermano. El primer ministerio de la mujer es sus hijos. Es el primero. El primer ministerio del hombre de Dios son sus hijos. El primer ministerio de un cristiano está en su casa, su esposa y sus hijos. Nadie más, mi hermano. Ahora bien, yo no te digo que no. Si te hablan y te dicen, fíjate que tu mamá está en el hospital, bueno, es muy diferente que tú vayas y te eches una vueltecita. Claro que sí. Pero que tú veas primero por los de fuera de casa y que dejes al último a tu esposa, al último a tus hijos. Mi hermano, eso es lo peor que tú como oyente del evangelio puedes hacer. Las personas más importantes para ti, uno, es tu esposa. ¿Por qué? Porque tú vas a rendir cuentas de cómo has ejercido el gobierno o el poder que Dios te dio en tu esposa. Y después en tus hijos.
¿Cuántas personas hay que no se quieren cortar el cordón umbilical? ¿Cuántas y cuántas personas hay que dicen, no, yo primero mi mamá? Y mi esposo, pues hay él que se caliente. Como quiera, ahí están las tortillas y ya ahí está la comida en el refrigerador. Si no come es porque no quiere, desobligada. Sí, mi hermano. Te voy a decir una cosa. Las cosas y la Biblia es para que lo oigamos y que entendamos lo que quiere decir. Porque fíjate bien, aquí ¿a poco no son palabras duras, mi hermano? Son palabras duras. Si tú como hijo de Dios no le das lo suficiente a tu esposa y a tus hijos, lo suficiente, hablemos de comidita, hablemos de zapatitos, no hablemos de Levi's o Lacoste, no, zapatitos. Porque también te quieres ir a Liverpool, Toluca, pues oye, también a dónde quieres que se vaya el hombre, ¿verdad? Pero él tiene que arrimar lo necesario. Primero a su casa, primero a su mesa. Y ya una vez que está completita su mesa y completitos sus hijos y no tiene enfermitos y su esposa está contentita, entonces sí. Si su mami le habla, hijo, ¿vas a venir el domingo? Y le sobran 100 pesitos y le lleva una rebanada de flan o de pie o de pastel. Qué bueno, mi hermano, qué alegría. Pero una vez que hayas cumplido con tu obligación en tu casa. Mira, estas son palabras duras, mi hermano. ¿Qué sucede? Que tenemos que hablar las cosas, mi hermano. Las cosas como son. ¿Por qué? Porque por eso no avanzamos. Por eso no avanzamos. El primer ministerio de la mujer, ¿cuál es? Sus hijos y su esposo. El primer ministerio del pastor, sus hijos, mi hermano. Sus hijos. No hay otro. El primer ministerio del Hijo de Dios es su casa, mi hermano. Su casa. Este es el consejo de Dios. Ahora, si tú dices, pero ¿y qué tal que no lo siga? Bueno, tienes que saber que te va a ir muy mal, mi hermano. Tienes que saber que te va a ir muy mal, mi hermana. ¿Por qué? Porque el consejo de Dios es puro. El consejo de Dios es santo. Y te voy a decir una cosa, Dios no se equivoca. Nosotros sí nos equivocamos, pero Dios no. Primera de Timoteo 2:15. Entonces, ¿sí te fijas bien cómo se interpreta correctamente este versículo? Por eso es que dice Pablo a Timoteo, yo no permito que la mujer enseñe. Yo no permito que la mujer esté ejerciendo poder sobre el hombre. Y se voltea a la creación y dice, ¿por qué? Porque Adán fue creado primero. Entonces, a Adán se le entregó el poder sobre su esposa y sobre sus hijos. Es más, Adán y Eva recibieron las escrituras del mundo. Cuando ellos pecaron, esas escrituras fueron pasadas a Satanás, fueron endosadas. Y por eso es que dice Juan que el mundo entero yace bajo el maligno. Por eso es que dice toda la escritura que el mundo está en tinieblas. ¿Por qué? Porque el gobernante de este mundo, príncipe de este mundo, es Satanás. Y eso no va a ser quitado. Por eso cuando Satanás llega con Jesús y le dice, si hincado me adorares, yo te puedo entregar todos los reinos del mundo. Si tú te fijas, Jesús no le dice, no es verdad. No, efectivamente Él es el gobernante de este mundo. Hasta que Jesús venga y le quite el reino. Entonces, fíjate bien, mi hermano, ¿cómo se lee correctamente este versículo? Dice Pablo, no permito que la mujer enseñe. No permito que la mujer ejerza poder. ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero. O sea, así lo creó Dios. Eva en segundo lugar. Y no solamente eso, sino que Eva, cuando se salió de la protección de su marido, de Adán, cayó en transgresión. Entonces, fíjate bien. Pero será librada educando hijos, si en verdad permanecen, tanto ella como sus hijos van a ser libradas de ese estigma. ¿Cuál? De haber dejado entrar el pecado al mundo.
Porque Adán lo dejó, Eva lo dejó entrar, pero Adán fue el que lo transmitió. Y dices tú, a ver. Por Adán, por Eva entró el pecado al mundo. Sí. Pero Adán lo transmitió. ¿Ves tú cómo está eso? Sí, mi hermano. Por eso fue necesario que Jesús estuviera en el vientre de María y que su padre fuera el Espíritu Santo. Para que Jesús, siendo la única persona, el único Dios, naciera totalmente sin pecado. Por eso sabemos que el que lo transmite son los genes de Adán, el pecado. Fíjate bien, mi hermano. Bueno, pero ese es otro tema. Entonces, pero será librada educando hijos si en verdad, esa palabra sí, es griego ean, quiere decir si alguna vez, si de cuando en cuando, si extrañamente, pero también quiere decir si en verdad. Entonces se lee así, si en verdad permaneciere. Esa la Reina Valera la traduce como singular, no es singular, es plural. Entonces aquí está hablando tanto de la mujer y de sus hijos. Si de verdad permanecieren en fe, en amor, en santidad, en sensatez. Esa palabra en el griego modestia quiere decir sensatez, buen juicio o autodisciplina. Ahora dirás tú, bueno, pero ¿a poco la mujer es la responsable de sus hijos? Sí, mi hermano. El padre con su ejemplo y la madre educarlos en santidad. Y dices tú, pero ¿y por qué? Pues es muy sencillo, mi hermano. Primero, la mayoría de las mujeres tienen un vínculo especial e íntimo con sus hijos. Es más, tan íntimo que los traían en su pancita, en su vientre. ¿Cuántas veces, mis hermanos, cuando hay algún pleito en los hogares? Aquí no hay pleitos. No, qué bueno, porque me han contado que en otras iglesias, mi hermano, hay unos pleitazos. ¿Cuántas veces? Yo te aseguro que tú has oído de aquellas personas de otras iglesias que hay pleitos y que la mamá es como más arropadora, consentidora, y que el papá dice, pues ya déjalo, porque pues si no entiende, ya déjalo. Pero es que mira que le va a ir mal. Que le vaya mal. ¿Cómo es uno más duro? Y la mujer dice, no. ¿Por qué? Mi hermano, porque es un amor. Te voy a decir una cosa. Uno como padre, la verdad, amamos a nuestros hijos. Pero esa parte de tenerlos dentro de su cuerpo, mi hermano, nosotros nunca lo hemos experimentado y nunca lo vamos a poder experimentar. Entonces, eso te lleva a otro tipo de intimidad, a otro tipo de vínculo. Es más, cuando tú tienes un hijo espiritual, que tú le has hablado de Dios y que tú lo viste nacer, hay un cariño especial que por otras personas que ya llegaron naciditas. Pues imagínate tenerlo dentro de ti. Entonces fíjate bien, mi hermano. Por eso, además de que casi todas las madres tienen que pasar más tiempo con los hijos, ¿o no es verdad? Por naturaleza, las madres, bueno, nada menos, desde que lo tienen en el vientre, ¿cuánto tiempo? 9 meses. Después, cuando está chiquito, ¿cuánto tiempo la madre pasa día y noche con el bebé? Pues mucho. Pues fíjate bien, pues de ahí, mi hermano. Por lo tanto, tienen una mayor influencia en la vida de cada uno de los hijos. Así como la oportunidad de criar hijos
en santidad. ¿Sí te fijas, mi hermano? Ahora, es lo natural. ¿Por qué? Porque el hombre pues se tiene que salir a buscar el pan o los bolillos, ¿no es verdad? Entonces la mujercita pues está más en su casa. Y es tu obligación, mi hermana. Por eso te digo, ¿cuál es el más importante ministerio? Lo que nos dice Pablo, pues de la mujer son los hijos. Son los hijos. Así es que si no has volteado a ver a tus hijos, es hora de que voltees. Tú como mujer, educándolos, animándolos, exhortándolos. Y el hombre, claro, en la medida que pueda, pues igual. Pero sobre todo con el ejemplo. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el tesoro más grande que nosotros las personas tenemos aquí en la tierra? ¿Cuál es? Nuestros hijos. Y Dios, dice el apóstol Pablo, que están en las manos de las mujeres. De las mujeres. Ahora, si tú como mujer dices tú, ay, ¿no más eso? No, mi hermano, hay muchas cosas más. Hay muchas cosas más. Ese tan solo es uno de ellos. Tan solo es uno de ellos. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos, ninguna cosa es pequeña para Dios. ¿Me puedes ayudar con el piano, Jo, por favor? Fíjate bien, mi hermano. La mujer es mucho más, muchísimo más que solamente educar hijos. Aquí la pregunta que tú te tienes que hacer es: ¿cómo es que has educado a tus hijos? Esa es la pregunta que tú te tienes que hacer. ¿Has sido en fe? ¿En amor? ¿En santidad? ¿En autodisciplina? ¿En buen juicio? ¿Podemos ir a Génesis 2:18, por favor? ¿Sabes una cosa, mi hermano? Yo te tengo que decir esto. El consejo de Pablo es que la mujer no tenga ningún poder en la iglesia, ningún tipo de control en la iglesia. Yo te puedo decir, mi hermano, que el hogar, el mío, no estuviera de pie sin la ayuda de mi esposa. No estuviera de pie. Yo te tengo que decir que esta obra, claro que es Dios el que la sostiene, claro que sí. Pero si no fuera por la ayuda de los 4 jóvenes, 2 hombres y 2 mujeres, no estaríamos aquí, mi hermano. ¿Sabes qué sucede? Que los hombres muchas veces no hemos sabido valorar. Ahora bien, cuando andábamos en el mundo, es normal que todas estuvieran guapas, menos la que está en la casa. El problema es que ya cuando oímos el evangelio andemos en las mismas. ¿Por qué? Porque la esposa es, o debería de ser, la persona más amada. Mira lo que dice aquí, Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esa palabra es hebreo eser y significa precisamente ayuda idónea, pero significa también ayudador, significa también socorrer o socorro. Puedes ir a Salmo 33:20. Esa palabra hebrea, eser, está escrita 21 veces en el Antiguo Testamento. ¿Y qué crees, mi hermano, mi hermana?
la mayoría de esas veces, ¿sabes a quién describen? A Dios mismo. A Dios. Mira, nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ser ayuda y nuestro escudo es Él. Salmo 121. Si me puedes poner 1 y 2 por favor en pantalla. Salmo 121, 1 y 2. Mira Deuteronomio 33, 29 lo que dice: bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro? Salmo 115, 11. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda. Mira Salmo 121, 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahí deja en pantalla Salmo 146, 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Oseas 13:9. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Dios es el misericordioso, pero también es nuestra ayuda. También es nuestro socorro. Te voy a decir algo. ¿Tú habías pensado que la mujer, eso que es la mujer, la ayuda idónea, fuera uno de los nombres de Dios? ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Es hora de que tú empieces, si no has valorado a tu esposa, pues que empieces a valorarla realmente. ¿Por qué? Porque no sea, mi hermano, que no le estés dando ese valor. No sea que todavía siga siendo carga para ti. No sea que todavía la sigas viendo con ojos de fuchi. Un día, mi hermano, a ti como varón te van a pedir cuentas de qué tipo de gobierno ejerciste sobre tu esposa. ¿Por qué? Porque a la mujer le dice, ¿se acuerdan lo que le dice al hombre de la mujer? ¿Qué le dice al hombre de la mujer? Ama a tu esposa. Y la primera palabra de amor es paciencia. Y a la mujer, ¿qué le dice? Obedece. Pero si te fijas cómo al hombre no le dice, pues ahora tú gobiérnala. No, te dice, ámala. No te dice gobiérnala, no te dice sométela. Además, te voy a decir una cosa. Cuando la mujer obedece, tiene que hacerlo de buen modo. Pero ¿cómo va a ser de buen modo si literalmente nos comportamos como patanes? ¿Cómo va a ser de buen modo? ¿Cómo va a ser de buen modo? Nunca. Ahora, esto, mi hermano, mi hermana, aquí yo celebro que haya jóvenes escuchando la palabra. ¿Sabes por qué? Porque se supone que los jóvenes ya no se van a equivocar como nos equivocamos nosotros. Se supone. Porque si se equivocan igual que yo, padre, imagínate nada más. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana?
En el Génesis, el Espíritu Santo nos cuenta de Eva, que fue creada en segundo lugar. Y no solamente eso, sino que sucumbió a la tentación de Satanás. Pero ¿sabes qué? Dios pudo y siempre podrá usar poderosamente a las mujeres. Sí, mi hermano. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Débora, la jueza de Israel, una mujer que dio el ancho delante de Dios. ¿Sabes por qué? Por la irresponsabilidad de los hombres. Ella tuvo que sacar la cara. ¿Qué te parece la reina Esther? Ruth la moabita, Rahab la prostituta, por ejemplo María de Nazaret, que dio a luz a Jesús y no solamente sino lo crió. Fue María Magdalena la primera que vio resucitado a Jesús. Cuando los discípulos huyeron, había 4 mujeres al pie de la cruz. Priscila y su marido Aquila eran maestros apreciados en la iglesia primitiva. Incluso dice en el libro de Hechos que condujeron a Apolos al conocimiento pleno de la verdad. Pablo acá en Romanos dice de Priscila y Aquila, los reconoce como colaboradores en Cristo Jesús. Dice, incluso expusieron la vida por Pablo. Evodia y Síntique, acá en Filipenses 4, a pesar de sus diferencias, eran mujeres que habían combatido al lado de Pablo en el Evangelio. El evangelista Felipe tenía 4 hijas que eran profetisas. Pablo consideraba a Lidia y Eunice, madre y abuela de Timoteo, dignas de todo honor. La hermana Febe era diaconisa de la iglesia de Cencrea. ¿Y sabes qué dice de ella? Que ayudó a muchos santos, incluso al mismo apóstol Pablo. Una hermana de nombre María, Romanos 16, dice, ha trabajado mucho entre ustedes. ¿Y sabes qué significa mucho? Significa hasta no poder más. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Las iglesias la mayoría de las veces están de pie por las mujeres. Entonces, yo te digo todo esto, mi hermano, ¿por qué? Porque hay muchas cosas que no deben hacer las mujeres, pero más que sin embargo las hacen porque los hombres son irresponsables, o porque los hombres no han tomado esa responsabilidad, no han sido lo suficientemente, ¿cómo dice? Que no se oiga tan feo. Dejémoslo en responsabilidad mejor. Dejémoslo así, ¿verdad? Entonces fíjate bien, mi hermano. Primera de Pedro 3:7, por favor. Y hay muchos nombres, Trifena, Trifosa. No es medicina, son mujeres de Romanos 16, las cuales trabajan en el Señor. Hay una mujer de nombre Pérsida, dice, la cual ha trabajado mucho, o sea, hasta no poder más. Hasta no poder más. Mira lo que dice aquí Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Es decir, tanto la mujer como los hombres tenemos los mismos derechos espirituales. Los mismos. Además, Dios no hace acepción de personas, ¿verdad que no? Dios no hace acepción de personas. Imagínate, por ejemplo, que quisiera más, por ejemplo, a Juan Bautista que a María Magdalena. No hace acepción de personas. Somos coherederos. Tenemos el mismo derecho nosotros como hombres que ellas como mujeres. No confundas
¿Por qué? No quiere decir que al hombre le dé más valor y a las mujeres menos. No. Simplemente es el diseño de Dios. Dios al hombre lo hizo con ciertas características y a la mujer con otras. ¿Somos complemento? Somos complemento. ¿Somos diferentes? Sí, mi hermano. Tú no tienes por qué como mujer decir, es que somos iguales. No, gloria a Dios que no somos iguales, porque si fuéramos iguales, qué barbaridad. Por eso está la riqueza en los matrimonios, porque somos tan diferentes. Precisamente por eso, porque somos complemento. Mira, coherederas de la gracia. ¿Y sabes qué? Si tú no convives correctamente con tu esposa, mira, tus oraciones nada más no llegan. Gálatas 3, 27 y 28, por favor. Entonces fíjate bien, mi hermano, mi hermana. El ministerio más importante para las mujeres son sus hijos. Si tú estás trabajando en lugar de estar al pendiente de tus hijos, te estás equivocando. Te estás equivocando. Si tú como esposo estás al pendiente de otras personas y no de tu esposa y tus hijos, te estás equivocando. No puede ser de esa manera. No puede ser de esa manera, mi hermano. Mira Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido sumergidos, bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Es importante el hombre? Claro, igual que la mujer, mi hermano. ¿Es importante el que predica? Claro, igual que el que barre y trapea, mi hermano. Si tú me preguntas, ¿quién es más importante, el pastor o el que barre y trapea? Yo te voy a decir una cosa. Si el pastor predica para que lo vean y el que barre y trapea para Dios, el más importante es el que barre y trapea. Así. Mis hermanos, ojalá que hayan entendido la importancia de leer correctamente la Biblia. Porque así, pues imagínate, por ejemplo, aquellas congregaciones. Yo te hablo de congregaciones grandes, incluso en América Latina, que tienen presencia en muchos países y que les han predicado que se salvan teniendo hijos y que tienen una bola de hijos. Claro que si ven esta predicación, pues no van a dejar de querer a sus hijos. Pues claro que no, porque los van a amar más que nunca. Pero van a decir, ay, malvado. O sea, mira, nomás me llenaste de chiquillos. Fíjate bien, mi hermano, mi hermana. Ojalá, mis hermanos, que esta palabra pueda ayudarles a su crecimiento espiritual, y ojalá que escuchemos el consejo de Dios. Mis hermanos, tenemos la cesta de las ofrendas. Ojalá que nos puedas ayudar. Hay muchos gastos, mi hermano, en la iglesia. Hemos notado que llega diciembre, y te voy a decir una cosa: llega diciembre y como que se olvidan de la iglesia. No lo hagan, mis hermanos. No lo hagan, porque es necesario la renta, el internet, la luz y muchas cosas que hay pendientes que son para su mismo uso de ustedes. Como siempre les digo, pues el dinero es importante, sí, mi hermano. Pero ¿sabes qué es más importante?
que tú oigas el consejo de Dios y lo empieces a aplicar en casa. Eso es lo más importante. Que oigas el consejo de Dios y que lo apliques. Porque si ahorita ya lo oíste y dices tú, ese está mal. Bueno, entonces mis hermanos, yo les animo para que continúen adelante, pero sobre todo pues para que oigan el consejo y lo pongan en práctica. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias Señor por esta palabra. Gracias por tus consejos. Mi Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que les des un corazón entendido a tus hijos para que puedan poner por obra tu palabra, tu bendita palabra. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.